Muchas gracias. Bueno, ok, iremos empezando ya. Iremos empezando. Vamos a poner acá un marcador. Vale, vamos a continuar con el tema de CT. Va E, U, A, I, U, A. En lo que es CT, a ver, ya, en la que es CT, voy a explicar un poco de la parte de lo que es el cálculo de la secante y cosecante mediante CT. Ya, o sea, el cálculo directo. ¿Vale? Y luego eso, pues seguiremos practicando. Seguiremos practicando. Seguiremos practicando. Obviamente lo que es en el libro, pues no hay problemas de en la que se puede aplicar directamente lo que es el... Bueno, tal vez ahí, ¿no? Pero sería muy raro que haya como para calcular directamente lo que es la tangente, la secante, la cosecante, ¿no? Ya que sabiendo seno y coseno y sabiendo pues la relación entre los dos para calcular lo demás, pues por lo general ya es suficiente. Pero así vamos a explicar, aunque no aparezca en el libro, sobre el cálculo de lo que es CT, o sea, el cálculo mediante la CT de lo que es secante, cosecante, tangente y cotangente. ¿Vale? Entonces vamos a poner de título circunferencia, que ya saben ya que yo a la circunferencia trigonométrica le digo CT, porque si no se me gasta la lengua. Ok, la CT. Ya, aquí vamos a tocar lo que es el cálculo directo mediante CT de lo que es la secante, cosecante, tangente y cotangente. Ok, para eso vamos a tener preparado nuestros ejes. Nuestros ejes Y, nuestro eje X, vale, y nuestra circunferencia. Pues aquí, no te lo voy a poner aquí así. Y vale. Pongo esto por aquí, pongo este por acá. Y vamos a ver cómo es lo del cálculo de las otras razones trigonométricas. Para eso solamente vamos a necesitar dos circunferencias, ya que vamos a conseguirlas por parejitas. Pero no por la pareja que ustedes creen de tangente y cotangente y luego secante y cosecante, sino con un solo gráfico vamos a calcular lo que es la tangente y la secante, y con el otro gráfico vamos a calcular la cotangente y la cosecante. ¿Vale? Entonces, comenzamos por aquí con el cálculo de la tangente y la secante. Ok,
Para eso, para eso, vamos a tener que graficar primero una línea que nos va a servir para luego graficar otra línea. Y recién ahí ver qué líneas son cada cosa. ¿Vale? Entonces, para eso vamos a graficar nuestra primera línea, que va a ser una línea vertical, en lo que es el caso de la tangente y secante. Ok, para eso creo que voy a hacer así. Ups. Voy a hacer así. Rechanfle. Vamos a darle así. Listo. Ya. Y en lo que es el cálculo de la cotangente y la cosecante, vamos a hacer una línea, pero en este caso horizontal. Ok, vamos a hacer una línea, pero en este caso horizontal en la parte de arriba. Okidoki. Ups. Ya. Ahora sí, ¿cómo es que utilizamos estas líneas para hacer el cálculo de la tangente, secante, cotangente y cosecante? Pues para eso primero lo que debemos tener en cuenta es un ángulo, ¿no? Debemos buscar un ángulo para hacer sus cálculos necesarios. En este caso vamos a trabajar con dos ángulos. Vamos a trabajar con dos ángulos, uno que esté en el cuadrante 1, otro que esté en el cuadrante 3 y uno que esté en el cuadrante 4. En el cuadrante no, porque con explicar lo del cuadrante 3 se va a entender lo del cuadrante 4. Lo del cuadrante 2. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer el cálculo de la tangente mediante líneas? Obviamente siempre hay que recordar que la CT es una circunferencia de radio 1, ¿ok? O sea, esta distancia de aquí mide 1, esta de aquí mide 1, ¿no? Todo el radio de esta circunferencia mide 1, ¿ya? Una unidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer el cálculo de la tangente y la secante? Pues, por ejemplo, para el caso de alfa, lo que vamos a hacer es trazar una línea desde el origen de coordenadas que pase a través de el punto final de dicho ángulo y que llegue a chocar con la línea vertical. ¿Okay? Una vez nosotros tengamos esa línea, pues vamos a dibujar también la de las demás. Vamos a dibujar también la de las demás. Vamos a dibujar. Pero, o sea, desde aquí vamos a trazar que pase por el eje, por el origen de coordenadas. O sea, no vamos a dibujar otra línea más. Solo lo vamos a trabajar en la parte derecha. ¿Vale? La idea es que la recta que dibujemos pase por el centro, por el origen de coordenadas y por el final del ángulo. ¿Ya? No importa el orden. Puede ser ángulo, origen de coordenadas, línea vertical. O origen de coordenadas, ángulo, línea vertical. ¿No? Entonces por aquí en este caso sería así. Y pues
más o menos ya les decía, ¿no? De que con esto ya le entenderían que si tuviésemos un ángulo por acá, pues simplemente trazaríamos así y ya está, ¿no? Solo que no me quiero llenar acá de un montón de líneas. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Primero, cuando estamos en el cuadrante 1 o en el cuadrante 4 no tenemos ningún problema. Pero si estamos en el cuadrante 3, sí tenemos un pequeño problemillo. Y es que esta parte de la izquierda no nos interesa. ¿Vale? Esta parte de la izquierda no nos interesa. Solamente nos interesa esta parte de la derecha. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es que vamos a calcularlo? Claro que aquí hay un pequeño detallito, ¿ya? Pequeñito. Bueno, sí, pequeño detalle. Un pequeño detalle. Y es que de los que vengan de los cuadrantes 2 y 3, vamos a hacer la línea de otro color, ¿eh? Vamos a ponerle acá moradita. Una línea tóxica. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a ver cómo es el cálculo de la secante. Cuando nosotros realizamos en alfa, por ejemplo, ¿no? Vamos a enfocarnos solamente en alfa. Tenemos nuestra línea vertical que pasa justo por el bordecito tocando, ¿no? A la circunferencia. Trazamos una línea desde el origen de coordenadas que pase por el final del ángulo alfa y que choque hasta nuestra línea vertical. Ahí nosotros vamos a hacer dos medidas. Una de ellas es esta de aquí, que la voy a poner color amarillo. Esta de acá, esta medida que está en el lado positivo, ¿no? Ahí va a ser la tangente de alfa. ¿Ok? Y la línea roja va a ser la secante de alfa. ¿Ok? La medida de la línea roja va a ser la secante de alfa. Lo que mida este pedazo, ¿no? Desde la parte 0, ¿no? Es más o menos como quien dice la coordenada Y. La coordenada Y nos va a indicar la tangente. Y la medida de la línea roja será la secante. Hay otra manera también de calcular la secante, pero que es más fea, la que tenemos que trazar una línea así, pero no la vamos a tocar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería en el caso de teta? En el caso de teta, también este de aquí sería la secante de teta, ¿no? La línea roja. No va a haber ningún problema. Y acá también no va a haber ningún problema con decir que esta de acá es la tangente de teta. Que como ya lo deben estar imaginando, tangente de alfa en este caso va a ser positivo porque está en la parte positiva de Y. Y la tangente de teta está en la parte negativa, por lo tanto me lleva el recorcholis. Se me van sus cámaras. Ya, ahora sí. Entonces, la tangente de teta que está en la parte negativa de Y, pues será negativo. La secante de alfa, pues es positiva, la secante de teta también. El detalle aquí es con beta, ¿no? Con los que vienen del cuadrante 2 y 3. Para el tema de la tangente, pues la verdad no pasa nada. Este también es tangente de beta, ¿no? Y no pasa nada. Trazamos esta línea, tangente de beta, no pasa nada, acá también es positiva. Pero en sí este método es más exclusivo de la tangente. Pues por eso que cuando vemos lo de la tangente, si está por arriba es positivo, si está por abajo es negativo y no pasa nada. Pero estamos utilizando este gráfico también para hacer el cálculo de la secante. Al no ser exclusivo de la secante, pues hay que tener ciertas consideraciones. Y es que cuando nosotros tracemos esta línea y queramos hacer el cálculo de la secante,
¿no? Esta longitud va a ser la menos secante de beta. ¿Ok? Porque hay que recordar que estos de aquí tienen el coseno negativo. Por lo tanto, la secante también debe ser negativa. ¿Ok? Entonces, las secantes que vengan desde el lado izquierdo van a ser negativas. Pero la medida es esta de acá. ¿Ok? Esta parte no nos interesa. La medida es esta de acá. Y si alguien dice, pero profesor, entonces no se puede decir que es esto de acá. Y es que no, pequeño saltamontes. Porque este de aquí, este es un radio, vale 1, ¿no? La secante, recuerden que es este radio más este pedacito, ¿no? O sea, es el radio, acá, o sea, acá no se nota mucho, pero acá sí se nota más. Que es este radio que vale 1 más este pedazo. ¿Ok? Que es lo que falta para que llegue hasta la línea vertical. Solamente esa debería ser la única consideración. Y es una consideración que se va a repetir de manera similar en el siguiente gráfico. Ok, aquí también vamos a trabajar con 3 ángulos. En este caso vamos a trabajar con un ángulo alfa por aquí. Un ángulo beta por acá. Y un ángulo teta por aquí. Ok, hay que recordar que aunque sea negativo, lo que importa es dónde termine. ¿Ya? Dónde termine. Y todos los ángulos que terminen en dicho punto siempre van a compartir las mismas razones trigonométricas. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo acá? Pues muy similar, ¿no? Si quiero hacer los cálculos de la cotangente y cosecante para alfa, voy a agarrar desde el origen de coordenadas, trazo por el final de alfa y que choque con la línea horizontal que está ahí pegadita a la circunferencia por la parte de arriba. Obviamente ya varios estarán pensando, ¿no? Este de acá será la cosecante de alfa. Y no debería tener ningún problema para ser positivo. Y este pedazo de acá sería la cotangente de alfa, que tampoco debería haber ningún problema que sea positivo porque está en la parte positiva del eje X. ¿Okay? Recuerden que este gráfico, así como el gráfico anterior era exclusivo de la tangente, este de aquí es exclusivo de la cotangente. Los cuidados, ¿no? Los detallitos siempre los vamos a tener con los que son invitados en este caso, que son las secantes, y en este último gráfico la cosecante. Entonces, ¿qué pasa con beta? Con beta pues también trabajamos normal, ¿no? Trazamos desde el origen de coordenadas por el final de beta, choca con la línea. Entonces, este de acá sería la cotangente de beta, que como ya lo vemos tiene el lado negativo de x, por lo tanto es negativo. Y este de acá, esta línea roja, sería la cosecante de beta. ¿Ok? Pero como ya saben, para el caso de teta, pues vamos a tener un caso muy similar al anterior, que cuando pase por el origen de coordenadas y llegue a chocar con la línea vertical, pues no nos va a interesar este segundo radio que no está llegando a nada, ¿no? Está ahí solamente como guía. Lo que nos interesa siempre es desde el origen de coordenadas. Y esta línea morada pues va a ser menos cosecante de teta, que obviamente va a ser negativo, ¿no? Bueno, o sea, lo pongo como menos cosecante, pues porque lo que mida, cuando ustedes lo midan, pues va a ser un valor positivo, ¿no? Siempre esas que son como radiovectores, ¿no? Los radiovectores o simplemente los que son las distancias, ¿no? Desde el origen de coordenadas hacia esas líneas horizontales, hacia las líneas auxiliares, ¿no? Siempre van a ser medidas positivas, así que
Por eso que le estoy poniendo menos cosecante, ¿no? Porque del valor positivo que ustedes encuentren acá, le tenemos que sacar el negativo. Y finalmente, pues de acá, ¿no? Desde este lado hasta el origen, pues vamos a tener lo que es la cotangente de teta. Que a este sí le podemos dar signo, que es negativo, porque está en el lado negativo de x. Listo, estos son los métodos directos para hacer cálculo de las otras 4 razones trigonométricas. ¿Nos va a servir? Pues tal vez si nos viene un problema ya gráfico, puede que nos sirva para acelerar el paso, ¿no? Nos puede servir para acelerar el paso. Como ya he dicho, conociendo la de seno y coseno, ya tenemos lo necesario, ¿no? Obviamente aquí también podemos sacar lo que es el seno, ¿no? Seno, y este sería el coseno, ¿no? Para beta este sería seno, este sería coseno, para teta pues esto sería seno, este sería coseno, ¿no? O sea, no va a haber ni un problema. Y con seno y coseno podemos calcular todo lo demás. Pero pues si tal vez tenemos un problema gráfico y nos viene una línea que esté tocando, ¿no? Esté tocando la circunferencia trigonométrica, pues tal vez podemos utilizarla a nuestro favor, pues para acelerar el pasito, ¿no? Simplemente para eso, para acelerar el paso. Recuerden que no siempre todas las herramientas son necesarias, ¿no? Por lo general la mayoría de herramientas, más aún en trigonometría, la mayoría pues son más auxiliares, por así decirlo, más en el caso que tengas una memoria de elefante, ¿no? Y te acuerdes de todito, pues si te lo memorizas todo, pues bien por ti y podrás usarlo, ¿no? En el caso que no puedas aprender de todo, siempre recuerda los más básicos, que en este caso el más básico de todo sería la de seno y coseno, que hemos visto en la clase pasada. Entonces vamos a ver hoy más problemillos. Vamos a empezar a practicar de día. Voy a hacer un ejemplo. Si nos encontramos con un problema que lo necesite, es que como te digo, bueno, si queremos ver una especie de ejemplo, vamos a ver una especie de ejemplo. Solamente vamos a agarrar un ángulo notable, ¿ya? Y le vamos a sacar sus razones, ¿ya? mediante este método, ¿no? Por ejemplo, o sea, por ejemplo, un ángulo notable que conozcamos muy bien sería 60 grados. Si queremos calcular lo que son sus razones trigonométricas directamente sin tener que deducirlas a partir de seno y coseno, pues por ejemplo vamos a ver aquí, ¿no? Aproximadamente está por acá, 60 grados. Sabemos que el radio vale 1. Entonces si yo quiero calcular lo que es su cotangente, que es lo que se puede calcular con la línea horizontal, pues veríamos, ¿no? Obviamente acá vamos a hacer uso de tenemos que hacer uso de lo que sabemos de 60 grados para calcularlo, porque la idea es que nosotros midamos y veamos, ¿no? Que eso nos va a servir para ángulos que son desconocidos. Pero aquí vamos a partir de lo que ya sabemos de 60 grados para ver si cumple con las otras razones trigonométricas. Hay que recordar que 60 grados su triángulo, ¿no? Es de K raíz de 3 y 2K, ¿no? Por lo tanto, cuando calculemos la cotangente nos tendría que salir 1 entre raíz de 3, ¿no? O raíz de 3 sobre 3, que también es la otra manera. Y la cosecante, pues que sería 2 entre raíz de 3. Entonces, de 60 sabemos que su coseno, o sea, esta línea de aquí, es un medio. Y esto es 1. Un medio y 1. Por lo tanto, sabemos también que toda esta distancia de acá, que es un radio, también vale 1. Y
pues simplemente podemos hacer como tales, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros sabemos que es raíz de 3 sobre 2, que es lo que mide el seno, ¿no? El seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Y podemos hacer tales. Por ejemplo, es decir, vamos a llamarle x. Puedo decir x es a1 como 1/2 es a raíz de 3 medios. Obviamente para esto tienen que saber tales, que lo enseñan en geometría, ¿no? El 2 seguiría y pues quedaría 1 entre raíz de 3 o la forma racionalizada que es raíz de 3 sobre 3, ¿no? Y como es x entre 1, pues al final x sería raíz de 3 sobre 3. Y este x era la cotangente de 60, que a fin de cuentas es lo que nosotros ya sabíamos, ¿no? ¿Y cómo sacaríamos eso de acá? Pues por Pitágoras. Si ya tenemos que la cotangente es raíz de 3 sobre 3, podemos hacer Pitágoras para hallar esta línea roja, la total, ¿no? Porque este 1 es simplemente desde aquí hasta aquí, ¿no? Y podemos hacer Pitágoras, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿no? Este era 1 sobre raíz de 3 al cuadrado. Y sería la línea roja que es la cosecante al cuadrado, ¿no? Y entonces acá tendríamos 1 más 1 sobre raíz de 3 al cuadrado sería 1/3. Tendríamos acá la cosecante de 60 elevado al cuadrado, ¿no? Que bueno, el cuadrado. Cuando se eleva, cuando las razones trigonométricas lo elevan a algún exponente, se tiende a poner el exponente elevando directamente a la razón, ¿ya? No al ángulo, porque muchas veces cuando se trabaja con variables y vemos esto de acá, por lo general, esto de aquí es coseno de x al cuadrado. O sea, si x es 20, sería cosecante de 400, ¿no? Que es x al cuadrado, 20 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si queremos sacar cosecante al cuadrado de x, el cuadrado por lo general se pone directamente a la razón. ¿Ya? Entonces acá sumamos esto, 1 más 1/3, que es 4/3. Y al sacarle raíz cuadrada, pues tendríamos 2 entre raíz de 3, ¿no? Que era lo que ya sabíamos, ¿no? Hipotenusa entre cateto opuesto, 2 entre raíz de 3. Obviamente, alguien viendo esto va a decir, pero ¿para qué vamos a hacer todo eso? Que es complicarnos más la vida. Y es que obviamente no vamos a hacer esto con ángulos que ya conozcamos. Los métodos gráficos se utilizan para ángulos que desconocemos, ¿no? Es como que si ustedes si ustedes quieren calcular las razones de casi cualquier ángulo de manera aproximada, por ejemplo, con regla, lo que harían sería dibujar una circunferencia que obviamente como que ponerle 1 sería muy poco, ¿no? Se podrían poner radio 10, sabiendo que todo lo que salga va a salir con un 0 de más, ¿no? O sea, tendrían que dividir cualquier cosa que salga entre 10 para ver los resultados. Y luego pueden decir, a ver, quiero ver el ángulo de 87 o de 23. Entonces, con su transportador, ven dónde está el 23, trazan su línea y la pueden medir con regla, lo dividen entre 10, que ya está, o sea, el dibujo así. Y pues ya lo pueden calcular de manera aproximada, ¿no? Lo que diga la regla, pónganse que sale, no sé, 20,4 centímetros. Entonces te dicen, mira que como está todo como hecho a escala de 10, lo divido entre 10, sería 2,04 centímetros. Entonces, esa sería la cotangente, quizás, ¿no? O sea, lo que vayan ustedes midiendo. Que puede ser buena tarea. Muchas gracias por hacerme hacer esto, Angie. creo, que, creo que puede ser una buena tarea de este tema. Entonces, sí, ya está decidido. Va a ser eso. Vamos a calcular las zonas trigonométricas de
de formas aproximadas con regla. Así que agradezcanle a su compañera Angie. Agradezcanle a su compañera Angie por esa muy buena idea que me ha dado. Vamos a ver. Ahora sí que vamos a practicar. Vamos a ver las problemillas. A ver, nadie está leyendo su chaya, pero Angie pide disculpas a todos. Así que pueden ir bajando las antorchas. La beca que espesa. Vale. ¿Qué es lo que...? A ver, espérate. Espérate. Voy a poner mi marcador aquí. A ver, Natalie, ¿qué es lo primero que hacemos? O sea que... a ver, déjame entender. O sea que... Como los dos senos son negativos... Ya, te he dicho, el 200 es más chiquito. Entonces... O sea, puedes hacer 200 un número más chiquito. El seno sería mayor. O sea, como diciendo... que cuando tienes la recta numérica, acá si tienes menos 3 y acá menos 5, al ser 3 más chiquito que el 5 y ser negativos, pues el menos 3 sería el mayor. ¿Esa ha sido la lógica? Vale. Vale, vamos a decir que por esta vez está ligado. Pero no. No, porque sí cumple. A ver, lo que tú has dicho, sí cumple, pero cumple únicamente en el tercer cuadrante. O sea, mira, vamos a resolverlo bien y luego vamos a explicar. Vamos a ver en qué casos el razonamiento que ha dado Natalie si puede ser válido. Siempre, ¿no? O sea, lo que dice Natalie es válido siempre, pero solamente en una zona. Sí, pero el 300 está en el cuarto. Está bien, pero el 300 está en el cuarto. O sea, me refiero a que para hacer esa comparación, los dos ángulos deberían estar en el tercer cuadrante. ¿Ya? Cuando están en distintos cuadrantes, no siempre va a cumplir. Y ya se lo vamos a explicar ahorita. Primero, vamos a ubicar el ángulo de 200 y 300 grados. Sabemos de que este de aquí es 180 grados, este de aquí es 270 y de aquí 360 grados. Entonces, aquí hay 90 grados, por lo tanto, si quiero ubicar 200 grados, que es 20 grados más que 180, simplemente estaría por acá cerca, ¿no? 200 grados. Y 300 grados, pues si todo esto es 90 y 300 está simplemente 30 grados más adelante que 270, pues no llegaría más arriba de la diagonal, ¿no? Entonces, por acá estaría 300 grados. Entonces, cuando nosotros queremos ver el seno, trazamos las líneas verticales, ¿no? Las líneas verticales. Y pues, en este caso, los dos están en la zona negativa. Por lo tanto, el que aparente ser más chiquito será el mayor, porque es menos negativo, ¿no? Esta es una línea más negativa, y al ser más negativo, el valor es menor, ¿no? Por lo tanto, acá sería esto. Ahora,
Con respecto a lo que dice Natalie, que dice que porque el ángulo de 300 es más grande que el de 200 y los dos al ser negativos, pues entonces el de seno de 200 es menos negativo. Eso se cumple si es que estamos comparando dos valores que estén en el tercer cuadrante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si acá yo digo, pues no, acá está 250 y veo, ¿no? Su seno, pues digo así, pues no, el seno a mayor ángulo es más negativo, ¿no? Mayor ángulo más negativo, mayor ángulo más negativo y por lo tanto será menor. A mayor ángulo será menor. Pero ¿cuál es el problema al comparar dos ángulos de distinto cuadrante? Pues que por ejemplo, si acá está 250 grados y aquí tenemos 350 grados, que está bien arribita, los dos van a tener senos negativos. Pero al compararlos, este que es mayor ángulo es menos negativo, ¿no? Por lo tanto, este sería mayor. Entonces, ahí estaríamos pensando a la inversa. Y eso es porque el coseno a mayor ángulo se vuelve más negativo, pero únicamente en el tercer cuadrante. Ya que en el cuarto cuadrante, a mayor ángulo, ¿no? A mayor ángulo, el seno se vuelve menos negativo, o sea, a la inversa. Entonces, incluso si yo quiero pensar, entonces cuando los ángulos están, si hay un ángulo que es el cuarto cuadrante, mientras más grande sea, va a ser mayor. Pues no siempre, o sea, sería así si es que lo comparas también con ángulos de cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, no hay que pensar siempre de esa manera porque si tocamos ángulos de distintos cuadrantes, no siempre se va a cumplir esa condición. Si nadie lo sacó por lo visto, a ver por si acaso voy a darles un clic por si no se actualiza, que a veces no se actualiza. No. Ahí. Vale. Ahora vamos a graficar esto. Suena a Odette. ¿Que Odette suena así? No, yo no la he escuchado. A ver qué me parece ahorita. Listo. Ya. Nos dicen que este ángulo de aquí es θ y que estos dos segmentos son iguales. Vale. Ya, Sánchez, tranquila, relax. Y Ángeles, eso no sale. Ay. Ya. A ver, nos piden esta área de acá. Así que ve diciéndome, Rebeca, ¿qué es lo que hemos hecho por aquí? Trazo el coseno de teta. ¿A eso te refieres? Vale. Muy bien. Aquí la idea de esta área, que es un cuadrilátero, es que lo veamos como dos triangulitos, ¿no? Este triangulito de aquí y este triangulito de aquí, ¿no? Entonces, al verlo como un triángulo, si trazamos el coseno de teta, que es esta línea horizontal, ¿no? Como dice Rebeca, sería como la altura de este triángulo de la derecha, el cual tendríamos que verlo así, ¿no? Pero si lo vemos así, conocemos la altura. ¿Y cuánto sería la base, Rebeca? Muy bien, ¿no? La base, que es esta de acá, ¿no? Que es esta de acá, mide 2 porque este es radio 1 y este es radio 1 y 1 más 1 es 2, ¿no? Por lo tanto, esto de aquí le vamos a llamar S2 y a este S1. Para S2, ¿cuánto valdría la... Ahora, por si acaso voy a... Claro, ¿no? Base que es 2 por altura y entre 2, ¿no? O sea, 2 coseno de teta entre 2 y esto es coseno de teta. Luego, para el S1,
¿Y por qué un medio, Rebeca? Susténtamelo. Ya. Está bien. Es que acá el tema es que esto se saca por tales. Uy, no, se ha puesto de acuerdo. Ya. Se saca por tales. O sea, en este triángulo de acá, esto de aquí mide 1. Por lo tanto, si se traza una paralela justo a la mitad, ¿no? A la mitad de la altura, porque esto de acá también lo partiría en dos. Pues si esta base es 1, esta base será un medio. Entonces, este un medio pasaría a ser la altura del triángulo con el área de C1, ¿no? Entonces sería altura un medio y la base nuevamente sería 2. Ahora, hay algunos que pueden decir, profesor, pero esto está del lado negativo. Del lado negativo de X, ¿por qué no es menos un medio? Y lo que pasa acá es que cuando nosotros trabajamos con áreas, ¿no? O sea, porque ahorita lo único que estamos haciendo es geometría. Estamos ayudándonos de un conocimiento trigonométrico que simplemente es que el radio vale 1 y que esto es teta y nada más. Pero de ahí todas las otras medidas para hacer el cálculo de área tienen que ser positivas. Por lo tanto, sabemos que esto está en el lado negativo, pero su medida, su longitud es un medio positivo, ¿no? Entonces, para calcular ese 1, tenemos altura que es un medio y la base que sería 2, ¿no? Que por lo tanto sería un medio por 2 y entre 2. Que un medio por 2 es 1 y quedaría bajo 2. Y por lo tanto el área total, ¿no? Sería igual a la suma de estas dos áreas, que es un medio más coseno de teta. ¿Ok? Muy bien, Rebeca. Ahora hay algunos que me han respondido pero al ratito, así que se ganan solo un puntito. Vale. Estamos hablando, ¿no? De esa lógica del tema de que mientras el ángulo crece se volvía más negativo y por lo tanto, al ser más negativo, el valor era menor, ¿no? O sea, si aquí entre 200 y 250 el valor aumenta, el seno se vuelve más negativo. Por lo tanto, se vuelve menor. Entonces, aumenta el ángulo y el seno se vuelve menor. Por lo tanto, es seno, ángulo aumenta y seno decreciente. Y acá el chiste es que nos preguntan en qué cuadrante el seno es negativo y creciente. Primero que negativos son los dos de abajo, ¿no? En tercero y cuarto. Entonces aquí es decreciente. Y aquí el ángulo va creciendo y el seno se vuelve menos negativo, ¿no? Menos negativo y por lo tanto se vuelve mayor. Entonces aumenta ángulo y el seno aumenta también, ¿no? Por lo tanto, el seno negativo y es creciente el seno, ¿no? Por lo tanto acá sería cuarto cuadrante. Siguiente problemilla. A ver. Dime, Ángel. A ver, ya está esto. Sí. A ver, dime, Ángeles. Cuando nos piden la variación, por lo general, si nos viene por ejemplo el tema del seno, nosotros ya sabemos que el seno va de dónde a dónde. Sabemos ya que el seno, por ejemplo, de cualquier ángulo, ¿no? Que es mayor o igual que 1 o menor o igual que 1. En el caso que no haya ni una restricción, ¿no? Acá no hay ni una restricción, así que eso es lo que sabemos. Y por lo general, cuando nosotros nos dan problemas para determinar la variación de cierta expresión, pues por lo general comenzamos de aquí y vamos avanzando. Pero como solamente tenemos un seno, por lo general llegamos a una expresión que también tiene un seno, ¿no? Claro, entonces acá el problema es que hay dos senos, entonces tenemos que eliminar, tenemos que hacer que solamente quede uno. ¿Cuál es el procedimiento? No sé si te acuerdas el nombre. No. ¿Cómo? Ya, ese procedimiento se llama lo de completar cuadrados. Porque la idea es que como acá tenemos
el seno elevado al cuadrado al seno normal, si tuviésemos una expresión, o sea, más algo, ¿no? Más algo, que esto sea un trinomio cuadrado perfecto, podemos reducirlo a una expresión del tipo seno de teta más algo, y ya solamente nos quedaríamos con un solo seno de teta. Entonces para eso, eh, ¿cuánto es lo que se supone? O sea, se supone que lo que es el trinomio cuadrado perfecto es una expresión más o menos de este tipo, ¿no? De que esto se puede reducir a a más b al cuadrado. Entonces, tenemos el cuadrado, seno. O sea, a sería seno. A sería seno. Lo que no sabemos cuánto sería b. Nosotros sabemos que esta expresión, en la que a vale seno, toda la expresión debe ser seno de teta. Por lo tanto, ¿cuánto debería ser b? ¿Cuánto? Un medio, ¿no? Entonces tendríamos 2, ¿no? Este 2 por b, que sería un medio. Entonces, para que sea un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Hay que recordar acá que lo que buscamos es que esto salga lo mismo que el seno de teta, ¿no? 2 entre 2 queda 1 y por lo tanto queda seno de teta. Entonces, como sería un medio, lo que faltaría para que se vuelva el trinomio cuadrado perfecto sería el b cuadrado, o sea, este un medio, ¿no? O sea, ¿cuánto tendríamos que sumarle, Ángeles? Un medio al cuadrado. Y un medio al cuadrado, pues, es un cuarto, ¿no? Pero como le estoy agregando un cuarto, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que quitarle ese un cuarto, ¿no? Vamos a ponerle aquí de otro color. O sea, tenemos más un cuarto, pero como le estamos agregando algo que no estaba, se lo vamos a quitar. Y finalmente este 1 que estaba ahí desde un inicio lo bajamos. Esto de acá lo vamos a guardar en una nuevecita. Ok, entonces acá ordenando tendríamos más seno de teta más un cuarto. Y esto de acá nosotros sabemos que es seno de teta más un medio al cuadrado, ¿no? Por lo tanto quedaría esto de acá. ¿Cuánto vale eso? Más 3 cuartos, ¿no? Menos un cuarto más 1 es 3 cuartos. Y acá podemos reducir esto a lo que acaba de decir Ángeles, que es seno al cuadrado de teta más un cuarto, que es esto de acá. Lo hemos formado en base a esto para que nos quede un cuadrado perfecto, el cual es seno de teta más un medio y todo elevado al cuadrado. Y esto más 3 cuartos. Entonces ya tenemos una expresión en la que solamente tenemos un seno de teta. Ay, que acá me olvidé de agregar el menos 1, ¿no? Mayor o igual que menos 1. Ahora, vamos a agarrar esta expresión que es con la que siempre trabajamos. Decimos mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Y vamos a empezar a formar a L. Para eso, a todo lo voy a sumar un medio, ¿no? ¿Cuánto quedaría del lado izquierdo? Sería menos un medio más un medio. ¿Eso es? No te escucho. No te escucho. Ah, se le está acordando. Bueno, menos 1 más un medio es menos un medio. Acá tendríamos seno de teta más un medio, ¿no? Ya estamos formando esta parte de adentro. 1 más un medio sería 3 medios. ¿Ahora qué hacemos? Sí. ¿Ahora qué hacemos? Elevamos todo al cuadrado. ¿Cuánto es menos un medio al cuadrado? Ah, pero ahí... Claro, ¿no? Claro, acá el detalle es que lo que habíamos explicado la vez pasada, ¿no? Lo que habíamos explicado la vez pasada es que cuando tenemos una desigualdad de este tipo, vemos que hay cierta zona negativa, cierta zona positiva, pero cuando le vemos al cuadrado, todo se va a volver positivo. O sea, esta zona negativa también se va a volver una zona positiva. Entonces, al final, este va a ser el único límite, ¿no? O sea, es como que esta zona verde positiva
Cuando lo eleva al cuadrado, pues se va a volver una zona más positiva, ¿no? Pero esta zona verde negativa, cuando lo eleva al cuadrado, se va a volver también positivo. Y al final, el límite inferior que quede, ¿cuál va a ser, Ángeles? No, sí, pero ¿cuál es el mínimo? El mínimo va a ser 0, ¿no? ¿Por qué? Porque el 0, aunque lo eleves al cuadrado, va a seguir siendo 0, mientras que todos los negativos habrán pasado como al otro lado, ¿no? Por lo tanto, el mínimo valor cuando eleve todo esto al cuadrado será 0. Claro, ¿no? O sea, acá sería 0. Acá tenemos seno de teta más un medio, esto elevado al cuadrado. Y luego el otro sería el mayor de los dos cuadrados, ¿no? ¿Quién se va más lejos? El cuadrado de menos un medio es un cuarto y el de 3 medios, como ella dice, es 9 cuartos. Por lo tanto, el mayor entre un cuarto y 9 cuartos es 9 cuartos. Y finalmente, para que se forme el L, ¿qué deberíamos hacer? Sumarle estos 3 cuartos. Por lo tanto, tendríamos al lado izquierdo 0 más 3 cuartos, que es 3 cuartos. Tendríamos acá seno de teta más un medio elevado al cuadrado más 3 cuartos. Y acá 9 cuartos más 3 cuartos, al ser homogéneos, queda 9 más 3 que es 12 y 12 entre 4 que es 3, ¿no? Por lo tanto, todo lo que tenemos aquí en el centro es esto, que es L. Entonces, en otras palabras, L es mayor o igual a 3 cuartos y menor o igual a 3, lo cual se traduce a que L pertenece al intervalo de 3 cuartos a 3. Y Ángeles, dime, cerrados los dos, abiertos los dos, cerrados abiertos, abiertos cerrado. Claro, ¿no? Serían cerrados los dos porque los puede tomar ya que los dos tienen el igual, ¿no? Entonces, esta de acá sería la respuesta. Empezamos, Rebeca. ¿A qué le pusimos letritas? Anotar. ¿Puedes anotar? No puedes, creo, ¿no? ¿Eso se ve? No, no se ve. Ya por si acaso, le he puesto A, O y B. Sí. Y aquí le he puesto C. ¿Así? ¿Y tú le has puesto que esta es su altura? Ah, ya una línea, ya. Listo, un segmento, un segmento. Ya. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Listo, ya más o menos bien, ya. Entonces, lo que has hecho es graficar qué cosa. No, pues ahorita para... O sea, ya tienes los dos triángulos, ¿no? Tienes estos dos triángulos. Ajá, ya, entonces para eso debes trazar las alturas, ¿no? Que en este caso las alturas vendrían a ser ¿quiénes? Claro, ¿no? A ver, es que lo que no sé es si... Bueno, los de Twitch no lo están viendo, por eso que lo estoy poniendo yo también. Ya, este de aquí sería seno de teta, ¿no? Claro, pero lo voy a poner acá, mejor. Eh, lo voy a graficar aquí mejor. Porque lo que Rebeca está haciendo es que tiene dos triángulos, donde acá termina en teta. Y pues, claro, ella grafica lo que es el seno y el coseno, ¿no? Seno de teta
¿Y este cuánto valdría? Muy bien. Ahorita lo que estamos poniendo, o sea, obviamente esto vendría a ser el coseno de teta, pero ya que vamos a calcular áreas, necesitamos los valores positivos. Por lo tanto, geométricamente hablando, creo que para hablar ya de manera geométrica, esto ya no lo deberíamos considerar como ejes, ¿no? Simplemente como unas líneas nada más. Y al ser el coseno negativo, porque está en el lado negativo, para transformarlo a un valor positivo tendríamos que cambiarle el signo, ¿no? O sea, de coseno a menos coseno. Para que así, al ser este menos con el menos que tiene adentro, se vuelva positivo. Entonces, esta base de aquí, ¿cuánto mide? Aquí por si acaso le voy a poner que menos coseno es la distancia. ¿Ya? Y el seno es esta distancia. Entonces, esta distancia de acá es 1, que es un radio, y esta distancia de acá también es 1. Por lo tanto, tenemos dos triángulos, ¿no? Este de aquí, que le vamos a llamar S1, y este S2. El área S1, ¿cómo lo calcularíamos, Rebeca? El S1 es este de acá, ¿no? Ya, una sería la base, ¿no? Ya, claro, ¿no? Base por altura sobre 2. 1 por seno de teta sobre 2. Que sería seno de teta medios. Y el S2, ¿cuánto sería? Claro, sería así, ¿no? Base 1 y altura que es menos coseno. Claro, ¿no? Sobre 2. Por lo tanto sería menos coseno de teta sobre 2. Y luego tendríamos otra área que sería la de aquí. ¿No? ¿No? Porque o sea, sumando S1 y S2 tendríamos toda esta figura, ¿no? Toda esta figura que es el cuadrilátero. Al cual le tendríamos que quitar este triangulito que no nos sirve. ¿Y este triangulito cuánto es su área? Claro, ¿no? Base 1, altura 1, 1 por 1 entre 2, ¿no? Sería 1 medio. O sea, esta área de acá sería 1 por 1 entre 2, que sería 1 medio, ¿no? De unidades cuadradas. Por lo tanto, el área que queremos sería igual a S1 más S2, que sería el área de todo el cuadrilátero, menos el 1 medio que le vamos a llamar S3, ¿no? Este le va a dar S3. Menos S3, que es un triángulo que no nos interesa. Entonces, el S1 sería seno de teta medios, más S2, que es menos coseno de teta medios, y menos S3, que S3 vale 1 medio, ¿no? Y como para escribirlo un poquito mejor, pues podemos tener 1 medio de seno de teta menos coseno de teta y menos 1, ¿no? Factorizando. Y este en unidades cuadradas. Ok. Muy bien. Vamos a ver ahorita lo que es el tema este de que de lo de cálculo de seno, coseno, tangente, cotangente y todos esos de manera aproximada utilizando regla y transportador. ¿Vale? Entonces, para eso voy a poner acá una grande, 2000, 2000, 3000, 3000, 3000. Vale. Pintamos. Vamos a graficar nuestros ejes coordenados. ¿Ya? Que son simplemente dos líneas verticales, dos líneas perpendiculares. Ok, donde este eje sería el eje X, este eje sería el eje Y. Y vamos a trazar
una circunferencia de radio de 10 centímetros. Bueno, creo que es muy grande el hecho. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá el 10 en el centro. Vamos en el centro posible. Y vamos a trazar nuestra distancia. Y bueno, vamos a trazar pues una circunferencia que pase, que tenga ese radio, ¿no? Vamos a ponerle color rojo. Creo que lo podríamos poner hasta de 20, pero bueno, ya vemos ya. Entonces, que pasa por 20 y por 0. Entonces, ahí tendríamos una circunferencia de radio 10. Que acá pues la imagen está ya demasiado grande. Vamos a recortar esto. Ya. Entonces desaparecemos un rato a nuestra regla. Y vamos a hacer cálculos, por ejemplo, de seno coseno, que se puede hacer en cualquier momento. Pero vamos a calcular al mismo tiempo tangente y secante. Para eso nosotros necesitamos una línea perpendicular que pase justo por aquí, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de color celestito, un poco más delgado. Y esta línea pues la vamos a quintuplicar. Vale. Supuestamente hasta aquí todo se puede hacer a mano, ¿ok? Con reglita y transportador. Y bueno, la circunferencia para que sea justo de esa medida, se puede usar papel, ¿no? Le hace dos huequitos, clavas o un compás, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular, pongamos, las razones trigonométricas. Mira, por ejemplo, acá esto está invertido, ¿no? Ya que nosotros cuando trabajamos con ángulos en posición normal, trabajamos en sentido antihorario, así que... Discúlpame, transportador, pero te voy a voltear. Ya, está todo al revés. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, un ángulo al azar. Digamos, 64. Entonces, lo que haría sería primero colocar bien mi transportador. Ubicar el 64. Que en este caso acá está el 60, aunque está al revés. Y este sería el 64, ¿no? Entonces, desde aquí, vamos a trazar una línea hasta el origen de coordenadas. Desde aquí. Vamos a bajar de aquí para que se note más que va al centro, ¿no? Entonces justo estamos aquí y lo vamos a alargar un poco más. Hoy chanfle, me llaman la clienta. No, ahorita no. Entonces, a ver, le agrandamos un poquito más, ¿no? Que lo cruce a la línea vertical, ¿no? Nos aseguramos que esté justo ahí en el centro y fuera transportador. Y ahora mediante regla lo podemos trazar líneas completamente verticales desde aquí, ¿no? Podemos usar escuadra o simplemente una regla que tenga un lado rectito, ¿no? Y luego pues para calcular, ¿no? Se supone que este es un ángulo de 64 grados. Y vamos a calcular el seno
el coseno, pero o sea, de forma aproximada, ¿no? Este es el símbolo de aproximado. Seno, coseno, tangente y secante. Para eso primero voy a agarrar, bueno, después de esto vamos a agarrar una calculadora, vamos a ver cuánto vale y vamos a ver qué tanto nos hemos acercado. Recuerden que es de radio 10, por lo tanto cualquier resultado que obtengamos lo vamos a dividir entre 10. O sea, simplemente la comita se la trazamos un espacio más a la izquierda. De aquí vamos a agarrar nuestra regla y vamos a medir primero lo que sería el coseno, ¿no? El coseno más o menos, esto lo vamos a poner por acá encima, tenemos prácticamente 4,5, ¿no? 4,5, pero que hay que recordar que como está el radio 10, pues jalamos una comita a la izquierda, ¿no? O sea, 0,45. Obviamente 4,5 no puede ser porque sabemos que el coseno como máximo es 1 y hay que fijarlo, ¿no? Entonces sale 4,5 porque está muy grande la imagen, está por 10, ¿no? Está con radio 10. Entonces aquí nada más queda que es 0,45. Ah, bueno, 0,45 no sería, ¿no? Sería 0, sería 0, porque el 0 es justo aquí, ¿no? Justo ahí. Sería 0,44. 0,44. ¿No? Aunque ese sería el coseno. Me lleva. 0,44. Vale. Luego, vamos... Bueno, ya no hay nada más horizontal. Vamos a rotar esto. Vamos a rotarlo 90 grados. Y vamos a calcular el seno. Ponemos el 0, que es el borde de la regla. Y vamos a ver cuánto mide el seno. Que sería más o menos entre... O sea, sería como 8,9. Pero está casi como que a la mitad, ¿no? Como que 9... Aunque es casi 9, ¿no? Prácticamente 9. Si es 9 centímetros, pues más o menos lo dividimos entre 10, ¿no? Jalamos una coma al codo, sería 0,9. Bueno, este lo ponemos aquí. 0,9. Y ahora vamos a medir la tangente. Que la tangente era la distancia desde el corte, ¿no? Que sería más o menos por acá hasta la base, que sería vale, que 20,5, pero un poco menos. Entonces, entre 20,4 y 20,5, como un 20,45, ¿no? Como que 20,45, pero el dividir entre 10 sería como 2,045. Y la secante, ahí me lleva otra vez, 2,045. Y la secante, pues sería más o menos desde el mismo corte, pero hasta el origen. Para eso vamos a rotar nuestra regla y vamos a medir. Que bueno, que ya se pixeló todo. Vamos a ver cuánto sale. Tenemos... A ver, esta regla viene con trampa, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26. 23, 24, 25, 26, 27. No, ya, vale. Entre 22 y 23, casi 22,8, 22,7, como 22,75, ¿no? Entre las dos. Le diría 22,75, le jalo una coma a 2,275. Esta regla está media trapeada. Regla china, seguro. Y vamos a compararlo con los valores de calculadora. Vamos a sacar una calculadora. Que ahorita ustedes no están viendo, pero voy a poner aquí los valores de
Aunque acá no sé si está en radianes, en sexagesimales. Bueno, 4. Seno. El seno de 64, según la calculadora, es 0,8987, ¿no? Que si lo redondeáramos, pues es casi 0,9. ¿No? Hasta ahí nomás. El coseno de 64 coseno sale 0,438. 438 y sigue, ¿no? Obviamente estos son con decimales infinitas. Si lo redondeáramos, sería 0,44. La tangente de 64. Vamos a ver, 64 tangente es 2,050. Bueno, está casi ahí, ¿no? Está al redondeo. Obviamente nosotros pues no tenemos mucho, o sea, no tenemos más división que el milímetro y aún así pues tampoco tendríamos tanto ojo para ver más allá. Pero estamos tratando de ser lo más precisos a 2 decimales, ¿no? Si tuviésemos a 2 decimales sería 2,05. Aquí a 2 decimales sería como 2,28, ¿no? Vamos a ver qué tan cerca hemos estado con la secante. Con la secante nos sale 2,281, ¿no? Entonces estamos por ahí, estamos bien cerquita. Entonces, esta es una manera, o sea, estos métodos gráficos son como para poder, o sea, obviamente aquí va a haber un montón de errores porque la línea no es súper fina y obviamente el ojo tampoco es súper fino y la regla tampoco tiene muchas divisiones, que obviamente no vamos a poder sacar más de 1 o 2 decimales, pero como que podemos tener una idea cercana de una idea aproximada de cuántos son sus valores, ¿no? Y pues más o menos de esa manera es para lo que se utiliza este tipo de métodos para poder calcular de manera manual, ¿no? De manera cavernícola con regla y transportador nomás las razones trigonométricas pues de un ángulo que no conozcamos, ¿no? Obviamente con lo de 60 grados que vimos antes pues casi no tenía sentido porque ya sabemos sus valores, pero cuando no tenemos los conocimientos de cierto ángulo pues hacer este tipo de métodos nos puede servir para calcularlo lo más cercano posible. ¿Los exámenes de admisión se pueden hacer así? No, porque no. No, claro, pero lo que yo te decía es que si en el examen de la uni te viene un... O sea, ahí la trampa es que si te viene un gráfico y no te dicen qué ángulo viene acá, si no te dicen qué ángulo viene acá, si tú lo mides con transportador y te mides 64, pues si te piden el ángulo, es muy probable que lo sea. Pero esto de aquí no, porque nunca te piden los valores de razones trigonométricas de ángulos que no conoces. Porque por lo general eso lo hace tu calculadora científica. Pero para aquellas personas de los años 800 que pues no tenían calculadora científica, esto era algo que podían utilizar pues para hacer sus cálculos. Obviamente, ¿de qué manera podrías hacerlo? Podrías hacer los cálculos mejores. Tener una circunferencia mucho más grande. Si no me equivoco, he llegado a escuchar, aunque esos métodos eran más para el cálculo de pi, que hacían círculos pero grandazos, ¿no? En donde más o menos tenían controlados ciertos valores para que luego pues puedan hacer sus cálculos, ¿no? O sea, imaginaba que hago o sea, obviamente la computadora te lo saca así enseguida, ¿no? Porque te calcula todo lo más exacto posible. Pero obviamente si nosotros quisiéramos hacer cálculos mucho más precisos, podríamos hacer una circunferencia de 100 metros de radio, agarramos una cuadra, ¿no? Y con transportador vamos sacando el ángulo, jalamos, medimos con metro,
vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Si tuviésemos una circunferencia de 100 metros de largo, esto de acá nos habría salido, este era el secante, ¿no? Nos habría salido como 228 metros y en los centímetros podríamos haber sacado hasta varios centímetros y hasta milímetros, ¿no? Porque los metros pues te calculan hasta los milímetros. Entonces habríamos tenido tres decimales y al dividir entre 100 para sacar a una unidad, pues habríamos tenido 5 decimales de precisión. Entonces es una forma bien cercana pues de sacar los valores, ¿no? De las razones trigonométricas de manera cavernícola, ¿no? Entonces, pero es bueno saberlo pues como para torturar un poco a los alumnos, ¿no? Y decirles que pueda venir un examen en la que pues puedo pedir de manera que lo calculen de manera manual, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas es que sirve el método gráfico de cálculo de razones trigonométricas, ¿no? Simplemente hay que tener los cuidados respectivos, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos sacar la cotangente y la cosecante, acá simplemente podríamos trazar la línea horizontal, ¿no? Trazaríamos la línea horizontal acá nada más. Y para sacar la cosecante tendríamos que medir esto. Uy. Tendríamos que medir esto. Y pues para sacar la cotangente medimos esto, ¿no? Pero como les digo, por lo general lo que es CT se utiliza más para problemas gráficos como lo que hemos estado viendo, no tanto para cálculo de razones trigonométricas, ya que felizmente hoy en día tenemos calculadora científica. Pero estaría bueno ver más o menos cómo lo podrían hacer ustedes. Así que voy a pensar cómo va a ser su evaluación con respecto a eso. Puede que le deje algún tipo de trabajo en la que sí necesitaría que sea con grabación. Voy a pedir que no haya examen mensual. Y de esa manera voy a pedir que la evaluación sea con videíto. Con videíto, unos 10 puntos. Y luego lo demás y un examen, unos problemillas normales por ahí. Eso puede ser. Así que bueno. Por el día de hoy, más o menos eso ha sido todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que nos vayamos?